Ahora seguiremos construyendo el diagrama de bloques para los otros elementos, donde necesitamos el elemento de medición, el elemento final de control y el controlador. Entonces, como el flujo másico de vapor es la salida del elemento final de control, copiamos esto, flecha, y este sería el valor en serie o el diagrama en serie para la válvula de control, donde no tiene ninguna superposición y está como salida, que es la masa de vapor, y entrada, la caída de presión. Entonces, copio su función de transferencia, la sustituyo acá y me queda así. Y copio este cuadro de texto donde tendría que ser la entrada de esta válvula de control, prácticamente la caída de presión, que es la acción de la válvula neumática para poder hacer la carrera del actuador. Ahora, hago el mismo tratamiento para el controlador, que solo tiene una entrada, no tiene superposición, y la salida es la caída de presión. Es decir, que estos componentes están en serie. Copiamos. Y copio la función de transferencia, que es un poco más grande. Por lo tanto, no sé si voy a modificar el cuadro del bloque. Voy a tener que modificarlo. Y lo hago un poco más grande. Y ahí está la función de transferencia del controlador, donde su entrada es el error. ¿Y cómo calculamos el error? Ya lo sabemos, que sería la variable de setPoint. Copio este cuadro de texto, la variable de setPoint menos la variable medida. Y lo sustituyo por la variable error. ¿Cómo se hace eso? Con el comparador. Y el comparador ya habíamos visto en diagramas de bloque que prácticamente un comparador es un operador donde se elige una estrategia de retroalimentación. Esa estrategia de retroalimentación tiene que estar dada prácticamente por el diseñador del lazo de control. Normalmente habíamos dicho por la disposición de las industrias, habíamos dicho que esa retroalimentación en la mayoría de casos siempre es una retroalimentación negativa. Entonces vamos a ver, a poner el bloque para el elemento de medición, el Z, copio, pego, y el elemento de medición se retroalimenta a partir de ¿quién? De la temperatura 2, que es la temperatura a controlar. Vamos formato. Y esta va a retroalimentar prácticamente a el operador de comparación. Vamos formato. Y la entrada en este comparador es la variable de setPoint. Okay. Vamos a poner las variables de la salida del elemento de medición. Tenemos la T2 medida. Vamos a sustituir acá T2 medida y la función de transferencia, que sería esta. De último damos formato acá
Y este sería la entrada de la variable deseada, que sería la variable setPoint, que prácticamente, lo voy a copiar, pego, sería T2 de setPoint. Y ponemos la retroalimentación, que es una retroalimentación negativa. Ya vamos a hablar más adelante cómo podemos cambiar la retroalimentación de negativa a positiva, pero por exigencia de estabilidad del sistema. Y la dejamos negativa. Ok, ya con esto tendríamos el inciso A hecho, que sería prácticamente el diagrama de bloques del proceso, de todo el lazo de control, digo, con sus respectivos funciones de transferencia. Ahora vamos a hacer vamos a hacer el inciso B, que el inciso B nos pide la función de transferencia del lazo de control. Y para eso vamos a usar el álgebra de bloques. Antes de entrar al álgebra de bloques y hacer todo el álgebra de ello, yo voy a usar la técnica de álgebra de bloques o puedo usar la regla de general, pero voy a usar la regla del álgebra de bloques mejor y me voy a ayudar de los axiomas del álgebra de bloques, que los tengo acá. Entonces, recordemos que vamos a hacer mucho uso de cambiar el operador, que a veces los operadores tenemos la retroalimentación después del operador y tenemos operadores adentro de esa retroalimentación. Entonces, como estamos cambiando la retroalimentación, miren, esta retroalimentación va a afectar al bloque que está incidiendo en eso. Es decir, miremos, acá tenemos una retroalimentación de G1 con H en esta variable de salida, pero nos está afectando este operador. Por lo tanto, al moverlo afuera, nosotros lo que vamos a tener es que la retroalimentación afecta al componente, donde va a ser este bloque, que lo hemos designado con G2, entre 1 más, porque la retroalimentación es negativa, G1, que sería este bloque, por H. Si la retroalimentación sería positiva acá, este cambia a 1 menos G1 por H. Esto hay que tenerlo en cuenta. Que este sería un teorema de movimiento de operador. Que lo que hay que tener en cuenta es que cuando movemos un bloque que está retroalimentando, va a dividir 1 el signo cambiado de la retroalimentación que estamos cambiando en el operador por el otro función de transferencia, G1 por H en este caso. Hay que tener en cuenta el cambio de signo que depende de la retroalimentación. Después tenemos el teorema para la retroalimentación, donde no tenemos ningún operador y este punto está retroalimentando. Entonces tenemos G1, que sería la función de arriba, entre 1 más porque la retroalimentación es negativa, G1 por H, es decir, esta por el de abajo. Hay que tener en cuenta también el signo, que es igual al anterior, que si la retroalimentación es negativa, este es positivo. Y si es positiva, esta es negativa. Y después, el último teorema, que si son funciones en serie, ellas se compilan en un solo bloque y se multiplica G1 por G2. Ok, vamos a hacer todo esto, el álgebra de bloques, para todo este lazo de control. Entonces, vamos a empezar viendo que el bloque del controlador de la válvula y uno de los bloques del proceso están en serie. Y por lo tanto, al estar en serie, ya sabemos por el tercer teorema que se pueden multiplicar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a copiar las funciones de transferencia y vamos a irlas multiplicando en otro bloque. Vamos multiplicando. Lógicamente, el bloque va a necesitar más extensión porque son funciones de transferencia.
y la de este bloque del proceso. Entonces tenemos, pegamos acá. Y ya que estos dos bloques sabíamos que estaban en serie, los eliminamos. Y cerramos nuestro diagrama de bloque. Es decir, que con esto, ¿qué logramos? Hacer un diagrama de bloques. Vamos a cerrar el diagrama de bloques prácticamente. Vamos a ir arreglando esto. Miren, se lo jalo. Elimino esto. Como vamos a necesitar hacer más grande este bloque porque hay bastantes funciones de transferencia en serie, lo alargo un poco. Para que estén las funciones de transferencia que necesitamos en él. Ahora, como no vamos a necesitar que esto sea muy extenso, vamos a correrlo ahora. Y ya tenemos el nuevo diagrama de bloque con retroalimentación negativa. Colocamos los signos. Entonces, ya reducimos, miren, hicimos una reducción de 3 bloques. Es decir, prácticamente lo que hicimos fue estos 3 bloques que estaban en serie, multiplicarlos. Ahora, trabajo sobre el último bloque que haga. Si nosotros miramos también el bloque, esta función de transferencia del controlador, se puede hacer estas sumas. Prácticamente las sumas sería este por este entre este, que me daría siempre el 1.2 por S, y este sería 1.2 por 0.8, que estando en Excel se me hace fácil, que sería 1.96 por S cuadrado. 0.96 por S cuadrado. Miren, ¿qué estoy haciendo? Dejándolas todas en numerador, denominador, numerador, denominador. Y otra cosa es que lo he dejado de forma canónica, ¿va? Para que no nos afecte al momento de visualizar los grados de los polinomios. Entonces, ya hicimos la suma de la función de transferencia del controlador, entonces elimino este 1 y elimino este 0.8 por S. Para seguir con el álgebra de bloques. Y así tengo. ¿Qué sigue ahora? Voy a copiar. Copio. Un poco más fácil porque acá la tecnología nos permite copiar y pegar. Y necesito cambiar este operador hacia atrás. Ya habíamos hablado que el cambiar operador que teníamos que hacer afectaba los bloques que se estén retroalimentando y la retroalimentación de ellos. Entonces, si yo lo que hago es que esta señal la pongo acá, corriendo este operador, donde este operador está haciendo una superposición, cambiado, y que me afecta. Habíamos dicho que 1, en este caso sería 1 menos la multiplicación de estos dos bloques, van a dividir a toda esta función de transferencia. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a incluir una división y voy a coger toda esta función de transferencia que va a estar en el numerador y tengo que multiplicarlo
1 menos porque tenemos un operador de suma por los dos bloques que están acá. Es decir, por esta función de transferencia por esta función de transferencia. Entonces copio. Lógicamente el bloque también lo voy a tener que modificar porque no va a estar todos los números ahí, pero vamos a simplificar un poco el bloque también, al igual que hemos hecho el bloque en serie que teníamos anteriormente. Entonces copio esta función. Siempre vamos a usar esos tres teoremas para usar el álgebra de bloques. Entonces miren, voy a poner por un lado ahora a la entrada que esté 1 y vamos a trabajar con estos bloques. Damos la flecha que cheque. ¿Qué podemos ver acá? Como este es una resta, miren, de 1 sobre este, entonces estos dos denominadores pasarían a multiplicar acá para poder tener un solo denominador. Entonces lo voy a mandar a multiplicar. Voy a estar prácticamente haciendo las operaciones algebraicas rápidamente. Esto sería puro precálculo, puro álgebra. Entonces tenemos que estar bien pendientes de los movimientos algebraicos que haga y este denominador que va a estar multiplicando acá. Hay que estar bien pendientes de los paréntesis. Había cogido este denominador. Suponiendo que todo este denominador está dividiendo acá. Entonces prácticamente este 5, 0 haciendo operación oreja, este 0.513, ese más 1, se eliminaría con este y este pasaría a multiplicar al numerador de la función de transferencia de arriba. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer, y este quedaría menos este, que sería esta constante, y eliminamos estos y hago la multiplicación de este denominador que les había mencionado acá, de denominador, por el numerador de la función de transferencia que está acá arriba. Entonces, siempre voy a estar usando paréntesis, miren, para no equivocarnos en las operaciones que estamos haciendo. Entonces pego, abro otro paréntesis, copio este numerador, está acá con el retardo en el transporte, y elimino estos dos que ya no me sirven. Y así quedaría la función de transferencia de este bloque. Lo elimino y elimino esta de acá también. Y cada vez que haga estas operaciones le doy formato al bloque para que quede lo más estético posible. Quedaría así la función de transferencia. Y ahora sí, cojo esta temperatura, que es la entrada de perturbación de acá. Entonces, ya tenemos prácticamente, con el movimiento de este operador y haciendo todas estas operaciones algebraicas, tenemos prácticamente esta retroalimentación positiva que la podemos trabajar con los teoremas
con el segundo teorema que hemos visto del álgebra de bloques, que prácticamente es la retroalimentación. ¿Qué va a pasar en esta retroalimentación? Ya lo sabemos. Esta función de transferencia que está acá va a estar dividida entre 1 menos, porque la retroalimentación es positiva, 1 menos esta función de transferencia por esta función de transferencia. Entonces, va a suceder lo mismo. Vamos a tener que hacer lo mismo del bloque anterior. Entonces, incluye una división. Se va a deformar un poco el bloque, pero después le damos formato. Toda esta función de transferencia la corto, la pego en el numerador y tengo 1 menos, porque esta es positiva. Sería esta, que la voy a poner entre paréntesis, esta por esta. Que también va a estar entre paréntesis. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Se va a eliminar esta retroalimentación que teníamos acá. A ver cómo queda esto cuando le demos formato. Entonces, si miramos las funciones de transferencia, prácticamente los numeradores de acá, jóvenes, los denominadores de acá son estos mismos dos denominadores. Por lo tanto, como van a ir multiplicados acá, los copio, el C, y los pego acá y elimino ese 1. Elimino ese 1. Y lo que resta de acá sería este mismo 0.303. 0.303. Prácticamente siempre afecta los mismos números o mantenemos los mismos números en estos diagramas de bloque. Entonces se resta 0.303 y como vemos el bloque de arriba tenemos a este que se va a eliminar con este, entonces este va a quedar multiplicado por este 303. Lo que voy a hacer para la visualización es que ahora, como se hizo un solo diagrama, se elimina toda esta superposición que era la retroalimentación que tenía y hago un poco grande más el bloque para que se visualice mejor la función de transferencia. Hace un poco más grande el bloque. Hago una ampliación acá también. Este 0.333 va a ir en un paréntesis acá. Y va a ir multiplicado por 0.46 S más 1. Entonces, estas funciones de transferencia ya no me sirven. Las elimino. A ir modificando el bloque y elimino estas de acá también. Siempre hay que tener cuidado cuando hacemos el álgebra. Entonces, miramos. Un poquito de formato que está un poco chueca esta y acá tenemos que levantar y ya tenemos esto. Entonces se pudo hacer la retroalimentación que estaba acá. Ahora lo que vamos a hacer es hacer una operación más de bloques y lo que está más obvio para hacer, usar el teorema 3 otra vez para estos sistemas en serie que están acá. Miren, tenemos dos bloques en serie que podrían ser un solo bloque.
Entonces, pongo un paréntesis a esta ecuación. Y copio esta función de transferencia. Elimino este bloque. Elimino esta flecha. Y amplío un poco el bloque. Vamos a ver. Bueno, voy a ampliar un poco el bloque. La flecha se va a ir corriendo. Esa flecha. Vamos a ver. Bueno. Y ahora corro el bloque para poder conectarlo con esta retroalimentación. Y acá corremos el operador, ya que ya no necesitamos tan extenso este diagrama de bloques. Ya tenemos todas las funciones en serie y volvemos a quedar prácticamente con el mismo diseño que era un operador adentro de una retroalimentación. Y vamos a repetir prácticamente los pasos que hemos realizado anteriormente. Acá prácticamente lo complicado, lo confuso que puede ser es hacer el álgebra en la mente, pero nos va a ayudar para poco a poco ir visualizando esto y trabajando estas álgebras de bloque. Ok, ahí tenemos. Entonces, copiamos. Y lo que hacemos ahora es usar el primer teorema del álgebra de bloques para mover este operador hacia afuera. Ya sabemos que nos va a modificar los bloques y todo eso, pero hacemos el álgebra normal. ¿Qué vamos a hacer? Prácticamente mover el operador. Vamos a mover este operador. Vamos a trazar este bloque un poquito más para atrás para que tenga un poco más de espacio, porque se va a ir aumentando esta función de transferencia que miramos acá. Vamos a ver la flecha que está para atrás. Hacemos aquí hacia adelante y nos va a tocar modificarlo otra vez. Entonces, ¿qué pasaba cuando movíamos operador? Recordemos, el operador cuando lo movíamos, prácticamente ¿quién afectaba al operador? Afectaba el bloque que estaba retroalimentando con el bloque que está acá arriba. Prácticamente era 1, el signo lo daba a esta retroalimentación, como es negativo va a ser 1 más este por este, ¿verdad? Entonces, acá se va a hacer un poco más grande el bloque. Lo que voy a hacer es que voy a quitar la flecha para extender el bloque y que tengamos una mejor visualización de toda la álgebra que vamos a hacer. Aunque se deforme un poco, pero vamos a ir trabajando. Y después le damos formato para obtener el diagrama de bloques otra vez. Entonces, este va a ir arriba. Y va a ser 1 más, porque es negativa la retroalimentación, abro paréntesis, sería este bloque por todo este bloque de acá. Miren que no he reparado en estar haciendo el álgebra de todos esos bloques de un solo para no irme equivocando. Es decir, ir lentamente trabajando el álgebra. Entonces vamos a encontrar que es bastante extenso. Miren, necesitamos un poco más. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es la misma práctica que hemos hecho. Como tenemos una división
miren, porque todo esto está multiplicando una división con una suma, lo que vamos a hacer es que vamos a transferir parte de... No, vamos a transferir todo este denominador a 1 y quedaría dividido esto entre esto y vamos a eliminar lo que está acá con lo que se pueda de abajo. Que prácticamente si ustedes miran, todo este denominador se puede eliminar con todo este denominador cuando terminemos la suma. Entonces, vamos a empezar a hacer la suma. ¿Qué? Vamos a ir abriendo paréntesis para cada uno de los denominadores que vamos a ir designando. Tener este denominador. Está acá. Vamos a cortar. Pegamos aquí. Por 1.2s, que sería este de acá. Lo corto también y lo pego en este paréntesis que he designado aquí. Coloco otro paréntesis. Ya casi estamos terminando el álgebra. Y esto pareciera lo tedioso, pero es lo mismo que hacemos cuando trabajamos en papel. Sacamos este denominador. Ponemos un paréntesis acá. Y tenemos el último denominador, que sería este. Como vemos, se va alargando el bloque, pero cuando eliminemos todo esto, el bloque se va a ir haciendo más pequeño, ¿verdad? Entonces, tenemos todo este denominador de acá, que prácticamente es el denominador de arriba. A ver si lo seleccionamos todo, nos hace falta algo. Corto y pego y ya lo tengo. Ahora, con los numeradores, lo único que voy a hacer es que los voy a cortar y los voy a pegar a la par en el mismo paréntesis que tienen para eliminar la fracción que me ha quedado vacía ahí. Prácticamente estoy planteando las operaciones en el álgebra, ¿verdad? Prácticamente siempre en estas retroalimentaciones, si se fijan, el denominador de toda esta resta o suma es este componente de acá, el que ahí va sumado o restado con 1. Entonces pongo, elimino la fracción que tenía acá y ya me quedan unas constantes que voy a multiplicar aquí. Sería esta. Prácticamente son las ganancias de todo el lazo de control. 1.652, 2.01, 0.61. Son constantes conocidas que las habíamos visto de la válvula, de parte del proceso. Cada una de ellas.
Entonces estamos copiando los numeradores de la parte de abajo y ya casi terminamos con el álgebra de bloques. Que el álgebra de bloques nos iba a ayudar para encontrar prácticamente la función de transferencia de todo el lazo de control, que es muy importante tenerla para hacer un estudio de estabilidad. Ya lo vamos a ver eso. Ahora, en el denominador, todo el denominador, que era este, que le había dicho la suma de 1, va a ir multiplicado con este, solo que este término se va a eliminar. Por lo tanto, voy a copiar, que es todo esto. Voy a pegar acá. Y el numerador de esta de arriba lo corto para multiplicar por toda esta función y borro toda esa fracción que teníamos ahí. Entonces ya tengo prácticamente toda la función de transferencia de este bloque con el movimiento del operador que hice acá para generar la retroalimentación que vamos a tener aquí. Ha quedado extensa la función de transferencia acá y colocamos su entrada, que prácticamente es la temperatura 1 del proceso, que es la temperatura de entrada del jugo. Ok, vamos a disminuir un poco la ampliación para observar todos los bloques. Ok, lo que voy a hacer ahora es volver a copiar, porque yo lo que tengo ahora es una retroalimentación que tenemos acá. Una retroalimentación y la pego acá. Ok, no se copió. Selecciono. Bueno, estoy teniendo un problema con selecciono, copio, tengo que copiar las celdas y pego acá. Entonces, ahora que tengo una retroalimentación negativa y prácticamente, si ustedes observan, va a ser este por este. Miren, que es, vamos a usar el elemento 2, que era prácticamente, el teorema 2, que era prácticamente las retroalimentaciones, que va a ser este bloque y entre 1 menos este por este. Y 1 menos este por este ya lo tenemos, que es todo esto. Y lo que va a subir del denominador es lo que no se puede cancelar de acá. Y prácticamente ya vamos a observar eso. Entonces, ¿qué voy a eliminar yo acá? Voy a poner lo mismo, como siempre. Pongo una fracción. Copio todos estos bloques. Los pongo como numerador. Voy a ampliar un poco el bloque para abajo para que tengamos una mejor visualización. Aunque el formato se afecte. Y tenemos 1 menos este por todo este de arriba. Voy a poner un paréntesis acá. Aunque esto después lo voy a borrar. Porque ya vamos a ver quién es este 1 menos todo esto de acá. 1 menos todo esto de acá. Y con esto eliminamos toda la retroalimentación.
Ya tenemos retroalimentación, tenemos operador de comparación y acá sí obtenemos nuestra función de transferencia. Solo voy a hacer dos valoraciones o dos observaciones para poder eliminar todo esto y hacerlo rápidamente. Borro este porque todos son innecesarios. Y si nos recordamos, 1 menos el de arriba por el de abajo es toda esta función de transferencia que tenemos acá igual. Por lo tanto, no tiene no lógica, sino no tiene forma de gastar esfuerzos para esto. Lo único que voy a hacer es que este de abajo se va a cancelar con este. Lo único que va a subir a multiplicar los numeradores de arriba, todos estos numeradores de arriba, va a ser este 0.75s más 1. Por lo tanto, voy a copiar el numerador, el denominador de esta función de transferencia, todo este denominador, lo copio, elimino todo este de abajo, que el tratamiento matemático, si lo vemos, le pueden dar pausa al video y lo pueden hacer a mano, un Wolfram, es el mismo. Vamos a ver que le vamos a dar formato a esto. Y vamos a ver que lo único que voy a multiplicar al numerador de la función de transferencia de arriba es lo que estaba en el denominador del elemento de medición, que prácticamente es este. Y lo único que voy a hacer es lo mismo que he hecho siempre, copiar los numeradores y eliminar las fracciones. Entonces, voy a moverme a los numeradores de la función de arriba. Prácticamente los voy a copiar. No, los voy a cortar. Y voy a hacer la misma operación que había hecho anteriormente. Pongo acá. Y elimino. Y acá me quedan algunas constantes también, que ya sabemos que son las constantes de estado estable de algunos elementos que tenemos ahí. Y con esto vamos a obtener el diagrama de bloque de la función de transferencia. Cortamos, ya nos falta uno. Si terminamos este, y así obtenemos la función de transferencia de este bloque. Miren. Solo voy a mover para que queden las líneas derechas. Y lo tenemos. Subimos un poco. Está la línea derecha. Lo hacemos más pequeño. Ponemos la temperatura de salida acá. Movemos y miren que prácticamente
tengo la función de transferencia la función de transferencia del lazo de control. Que solo hay que simplificarla. Aquí está ya completa. Vamos a coger la flecha y la vamos a poner bien para que tengan las únicas dos entradas, que es la temperatura de set point y la temperatura de entrada. Miren, ahí está. Ese sería el diagrama de bloque del lazo de control. Solo falta simplificar la ecuación característica.